Bueno, Iñaki Anasagasti, es que ricasco, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Iñaki Anasagasti, un político vasco de dilatada carrera, parlamentario, congresista, senador en las Cortes Españolas, pero también venezolano de nacimiento. Viviste muchos años desde tu nacimiento ahí y siempre has tenido una conexión especial con Venezuela. Precisamente en torno a este tema. Quería preguntarte, hemos tenido la oportunidad de ver en los medios de comunicación esta visita de María Corina Machado a España, ha realizado una multitud de actos, se ha reunido con una serie de líderes políticos, con Ayuso, con Vox, em, pero desde luego está dando mucho que hablar por lo que muchos dicen desplantes que ha dado al gobierno de España, ¿verdad? Se ha negado a reunirse con Pedro Sánchez y ha hecho una serie de declaraciones que han dado mucho que hablar. ¿Qué valoración haces de esta visita de María Corina Machado a España, Iñaki? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la entrevista. Yo hago una doble valoración. Una, la figura de María Corina Machado, que es indudablemente la líder de la oposición. Se la van a pulso, la han perseguido, la han hecho de todo, le han impedido presentarse a las elecciones, ha estado poco menos que encarcelada, año y medio metida en un zulo, quiso hablar en el Congreso y le pegaron. Es decir, que es una mujer que se lo ha ganado. Y yo creo que si hay unas elecciones libres, democráticas, con observadores, será la presidenta de Venezuela. Eso no tengo duda. Y si puedo votar desde Bilbao, pues le votaré a María Corina, no le votaré a nadie más. Dicho esto, yo creo que no ha acertado demasiado en este viaje que ha hecho a España. ¿Por qué? Porque una de las acusaciones que se le había hecho en el pasado era tener amigos como Milei o amigos como Santiago Abascal o defender a Netanyahu. En fin, quizás bueno, yo lo interpretaba en el sentido de una persona que no tiene amigos en el extranjero demasiados, pues tiene que la gente que la apoya, pues decir que muchas gracias, ¿no? Pero en este viaje lo podría haber organizado mucho mejor o está mal asesorada, porque es público y notorio que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, le invitó a ir a la Moncloa. Pedro Sánchez no se ha portado demasiado bien con Venezuela ni con la oposición venezolana, pero ha hecho también cosas interesantes como aceptar la migración venezolana, aceptar y enviar un avión para que viniera aquí Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, y luego pues invitarla a la Moncloa, como le invitó a Edmundo González Urrutia. Y ella se ha negado. ¿Y por qué se ha negado? La verdad es que no tengo las claves. Igual se ha negado porque no, para no molestar al Partido Popular y a Vox, pues mal hecho. ¿Se ha negado porque tenga presiones de Trump? No lo creo. ¿Se ha negado porque está dolida? Seguramente. Pero una persona que aspira a ser presidenta de Venezuela tiene que tener un discurso y unas acciones institucionales, porque no todo presidente recibe a quienes más le gustan. Cuando le da la mano al chino Xi Jinping, pues lógicamente ese señor de derechos humanos no sabe absolutamente nada, ¿no? O si tiene que ir a Corea del Norte y para no sé qué, para vender jabones, pues le tendrá que dar la mano a no sé quién. Es decir, que una figura institucional tiene que aceptar las reglas del juego. Y una regla del juego es ir a donde no te gusta. Y además tenía la magnífica posibilidad de ir a la Moncloa y haberle cantado a los 40 a Pedro Sánchez y decirle, no estoy de acuerdo en la cobertura que le ha dado Zapatero, no estoy de acuerdo en una televisión pública como la española, que es muy equidistante, no estoy de acuerdo con que Zapatero nombró a Raúl Morodo embajador en Caracas y resultó condenado por peculado. No estoy de acuerdo, es decir, que tenía un rosario de acusaciones que se las tenía que haber hecho a la cara. No lo hizo. Yo escuché completo, no estuve, pero escuché completo su intervención en el Foro Europa, en el hotel en Madrid, este lunes, ¿no? Me pareció excelente. Tanto la presentación de Felipe González, que no se metió en Honduras, sino que habló claro, estuvo muy bien Felipe González y estuvo muy bien ella. Pero posteriormente le he visto, por ejemplo, en una entrevista que le han hecho Federico Jiménez Santos, que es todo menos un demócrata, es una persona que se dedica a insultar a todo el mundo, que no le gusta, y no es la mejor manera de hacer amigos. Claro, cuando tú te parcializas y vas donde un señor
donde no va nadie, ningún político, ni español, ni demócrata, ni extranjero, va al programa de Federico Jiménez Santos y va María Corina. Pues yo creo que ha cometido varios errores en este viaje. Iñaki, vamos a hablar de esos agravios, ¿verdad? Que ha podido, que podría reprocharle María Corina al gobierno de España, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención y ha tenido bastante eco esta declaración que ha dicho, insinuando que en España no hay unas elecciones limpias, una democracia, al decir que ojalá España tenga la oportunidad de tener unas elecciones impecables, dando la sensación, insinuando como que las elecciones no son limpias, como que hay un partido de izquierdas y como resultado de que no hay una democracia sana en España. Y realmente, si tú te pones a analizarlo, sí tiene cierta coherencia con el discurso de muchas personas que vienen de regímenes de izquierda, de Venezuela, de Cuba, que los conocemos muy bien aquí en Estados Unidos, también en España, en Euskadi, cómo a veces tienen un discurso bastante radicalizado, donde cualquier cosa que se acerca a la izquierda les parece comunismo y prácticamente es imposible ser amigo de un político de izquierdas por mucho que sea un demócrata. ¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Realmente crees que iban por ahí? Las escuché, ¿no? Fue una pregunta que la estábamos esperando que se le hacían los periodistas españoles tratando de decir que ella estaba con Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Ella no cometió, no cayó en la trampa, pero utilizó un lenguaje así un poco oculto para decir que ojalá en las elecciones libres. No creo que se refería a la garantía de las elecciones, ¿no? Porque yo creo que no hay ningún país europeo de los 27 que en este momento ofrezca dudas sobre la limpieza electoral, ¿no? Porque para eso están los observadores y están los sistemas, ¿no? Y efectivamente lo que... Pero sí también existe un discurso por parte del Partido Popular, y no digamos de Vox, que es la extrema derecha, poner bajo sospecha a las elecciones en general, ¿no? Sobre todo cuando no ganan, ¿no? Si ganaran diría que está estupendo, ¿no? O que están subiendo la aceptación popular. Igual Pero que hace no Trump. creo que fue por ahí. Fue un subterfugio que utilizó para no decir públicamente, si yo viviera en España, votaría por fijo. Háblame de estos agravios, ¿verdad? Hemos hablado que sí, que el Ministerio de Asuntos Exteriores permitió que tanto Edmundo González Urrutia, también Leopoldo López en su momento, se quedaran en las embajadas españolas. María Corina mismamente solicitó al gobierno de España que el asilo en la embajada al final no se quedó, pero lo solicitó y se lo aprobaron. Y Edmundo González Urrutia viajó en un avión del ejército español. Pudo realizar esa operación tan compleja, llegando incluso a realizarse, a producirse, ¿no? Una crisis diplomática entre Venezuela y España esos días bastante fuerte. Maduro en su momento, que estaba en el cargo, llegó a amenazar con cortar relaciones diplomáticas con España. Pero sí que es cierto que hay una serie de agravios por parte del gobierno de España hacia la causa democrática venezolana. Háblame un poco más en profundidad. ¿Qué es lo que el gobierno de España no ha estado a la altura respecto a Venezuela? No, te puedo contar mi experiencia, ¿no? Yo a Pedro Sánchez le conozco de haber estado con él cuando él era diputado en una comisión parlamentaria, ¿no? Le conozco. Y murió Chiqui Venegas, que era un dirigente socialista muy importante, que fue secretario de organización del Partido Socialista y que había nacido en Caracas. Su padre era del Partido Nacionalista Vasco y se tuvo que exiliar a Venezuela y él nació en Caracas. Y bueno, desgraciadamente falleció y a ese entierro vino Pedro Sánchez. Y después del entierro estábamos allí frente en el estacionamiento del cementerio y me vino Pedro Sánchez, a mí. Iñaki, tenemos que cambiar la política que está llevando España en relación con Venezuela. Y yo había estado, hacía poco, hacía 2 semanas, en Caracas, con un parlamentario
Ander Gil, que luego fue presidente del Senado del Partido Socialista, que le iba reportando cómo iba el viaje. También era un senador del Partido Popular y un senador catalán, es decir, que fuimos cuatro partidos en ese viaje. Hicimos un informe en relación con lo que vimos en el sistema, que no nos dejaron visitar a Leopoldo López, que estaba encarcelado en la prisión de Ramo Verde, no nos dejaron visitar a Gabriel Ceballos, que estaba encarcelado en el COIDE famoso. Sí pudimos visitarle a Antonio Ledesma en su arresto domiciliario, que era alcalde de Caracas. Entonces estaba muy interesado Pedro Sánchez en cambiar la política que había llevado Zapatero. Nosotros como Zapatero habíamos tenido muchos problemas. Yo le había hecho cantidad de preguntas parlamentarias porque Zapatero tenía en Caracas una personalidad muy conocida en España, Raúl Moró, que había sido una persona clave en la transición política española y que había pedido la embajada de Cuba, pero le habían dado la embajada en Caracas. Y ese señor se había volcado con el chavismo de una manera, pues, bochornosa. Y yo le hacía muchas preguntas parlamentarias y le acosaba mucho. Por eso me dijo, tenemos que cambiar la situación. Pero sorpresivamente yo no sé si porque Sánchez necesitaba el apoyo de Podemos en aquel momento, nada más llegar, porque él llega gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco, que votó en contra de Rajoy en la moción de censura que había presentado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es presidente gracias al voto del Partido Nacionalista Vasco. Y entonces, en aquel momento, pues Pedro Sánchez, yo creo que con el apoyo de Podemos y sobre todo con las malas artes de Zapatero. Para mí Zapatero ha sido un cáncer en todo esto porque uno es mediador cuando las dos partes te aceptan y tú haces una labor de mediación con unos y con otros. Tú no eres mediador si vas con una parte, te conviertes en instrumento de esa parte. Y yo creo que en eso tiene razón María Corina Machado, que no ha querido hacer sangre con Zapatero, pero yo sí, porque Zapatero no ha sido mediador y ha sido un hombre que además se ha demostrado en una comisión en el Senado, pues que cobraba por asesoramiento verbal y verbal. Nosotros confiamos en él, con Zapatero. Pedimos a ver si podía hacer gestiones para sacarle a uno de origen vasco, John Goicoechea, que fue el líder de los jóvenes en Venezuela, y no hizo nunca nada, nunca hizo nada. Y entonces yo creo que ahí viene también el agravio de la oposición venezolana, que no puede ver a Zapatero y por extensión, de alguna manera no puede ver a Sánchez precisamente por eso, ¿no? Por proteger mucho a Zapatero. Y ha habido un desencuentro que se podía haber arreglado en esta visita de María Corina Machado a la Moncloa y de haber puesto en limpio. Porque Venezuela, por ejemplo, y España, la nación con Venezuela, tenía una asignatura pendiente, que era Repsol. Repsol, fíjate que cuando el presidente Trump llama a las petroleras de su país y mundiales, le llama al consejero delegado de Repsol, que es Josué Orimaz, que fue presidente de nuestro partido, del Partido Nacionalista Vasco, y fue, lógicamente, tenía que ir, tiene que defender los intereses de su empresa, ¿no? Es decir, hay mucha deuda en Venezuela en relación con Repsol, y fíjate si le interesa al gobierno español, pues que Repsol sea una empresa que funcione, ¿no? Por tanto, yo creo que el mayor error que ha cometido María Corina ha sido no ir a esa entrevista en la Moncloa para haber planteado todo este tipo de cosas. Luego, además, por supuesto, sí que es cierto, ¿verdad? Que en el caso de Zapatero hay tantas conexiones curiosas, por no decir sospechosas, respecto a Venezuela, ¿verdad? Que dan mucho que pensar y que, bueno, que esperemos que algún día se sepa, pues la verdad, ¿no? De cuál ha sido su implicación en Venezuela, con esta implicación de análisis relevante. Bueno, son temas que yo creo que la justicia debería investigar y que probablemente se sepan en un futuro. Se, se especula mucho con que si tiene una mina de oro en Venezuela, que tiene una cantidad de intereses económicos tremendas y que al parecer los agravios, ¿no? Parte de los agravios que mencionábamos está en lo que decías, ¿no? En una especie de apoyo, espaldarazo que ha dado Sánchez a Zapatero al respecto. Fíjate además que hay una pelea política pública entre Felipe González, que fue presidente del gobierno 14 años nada menos, y Pedro Sánchez y Zapatero.
Y el origen de esa pelea se llama Venezuela, porque Felipe González se implicó mucho con la democracia en Venezuela. Él le conoció al presidente Carlos Andrés Pérez, al presidente Caldera, y tuvo mucha relación con ellos, ¿no? Y en un momento determinado hizo un viaje y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le expulsó de Venezuela a Felipe González. Entonces, Felipe González ha sido uno de los estandartes que ha utilizado la oposición venezolana. Entonces, claro, una persona que ha sido presidente del gobierno 14 años, una persona clave en la historia española, y otra persona que ha sido presidente del gobierno como Zapatero, se han peleado por Venezuela, opinando los dos de distinta manera, ¿no? Y eso también tiene implicaciones en el gobierno de Zapatero y de Sánchez, porque Delcy Rodríguez, que en este momento está siendo la presidenta encargada por Trump de liderar esa transición, que no sabemos cuál es la hoja de ruta, pues vino a España y en el aeropuerto de Barajas pisó tierra europea. Ella tenía prohibida pisar tierra europea y hay un conflicto con una persona que fue ministro de Fomento, que se llama José Luis Ábalos, y fue secretario general del Partido Socialista, y nadie sabe qué pasó con las maletas que trajo Delcy Rodríguez. Está en este momento subyúdice, y algún día, efectivamente, como tú dices, sabremos el papel de Zapatero en todo esto, en la trama de Ábalos, de un personaje importantísimo desde el punto de vista de esa conexión. Y luego, la posibilidad de que Zapatero no tuviera una mina de oro, sino que tratara de comercializar con el petróleo venezolano, porque hay que recordar que el petróleo venezolano no solamente iba a Cuba, iba a Irán, iba a Turquía, iba a ciertos países, porque Estados Unidos tenía prohibido de que el petróleo venezolano fuera comprado por otros países, ¿no? Entonces ahí esa intermediación que hizo Zapatero es muy sospechosa y está todavía por averiguar. Dio una entrevista al SINA hace unas semanas, Zapatero, y llegó a afirmar que toda su mediación en la excarcelación de presos políticos es totalmente desinteresada, es realmente por una causa personal que tiene él en el corazón hacia Venezuela. ¿Tú te lo crees? No me lo creo porque él me conoce, yo le conozco a Zapatero, él me conoce a mí, él sabe que yo nací en Venezuela y que yo he tratado de hablar con él de Venezuela y él nunca ha querido hablar conmigo de Venezuela, sabiendo que yo de Venezuela sé mucho más que él. No porque he nacido allí, porque conozco allí, porque tengo interés allí, porque mi padre está enterrado en Venezuela, en fin, toda mi familia. Es decir, yo creo que Zapatero, y además esa afirmación de que le pagaban asesoramiento verbal, es decir, tú no has visto nunca asesoramiento verbal que te pagan esas millonadas solamente por el hecho, y sus hijas también, porque la ha implicado en eso también en sus hijas. Lo que pasa es que se ha descubierto y yo creo que lo va a pasar mal Zapatero si es procesado a tener que dar explicaciones de esas. Yo no conozco personas que haya liberado de la cárcel. Quizás lo haya hecho dos o tres. Pero fíjate, estamos hablando de 1.500 personas y que todavía hay 500 personas encarceladas. ¿Qué ha hecho Zapatero? Zapatero es un hombre que todavía no le ha felicitado a la oposición por la victoria electoral que tuvo hace año y medio. Y no le ha felicitado a María Corina por el Premio Nobel de la Paz. Y además María Corina misma dice, oiga, yo soy oposición, soy la líder de la oposición. Yo no hablo, en mi vida no le conozco a Zapatero, no hablo con él nunca. Por lo tanto, yo creo que los zapateros han montado un personaje ficticio, entre otras cosas, para hacer negocio él. Pero bueno, al fin y al cabo, volviendo al desplante del gobierno de Sánchez, bueno, hablamos de Zapatero, ¿no? Que sí es cierto, está todo este caso de Plus Ultra, Ábalos, parte del gobierno de Sánchez, pero esto no ha dejado de ser un desplante al gobierno de España que, desde luego, no sé qué consecuencias pueda tener de cara al futuro. ¿Crees que igual podría tomar represalias Sánchez si sigue en el gobierno? También su futuro político no parece muy, muy largo en la Moncloa, por lo que dicen las encuestas, pero ¿crees que podría Sánchez tomar represalias en un futuro hacia Venezuela, hacia la oposición venezolana? No, no, no lo creo, no, no creo, no, no es tan tonto Sánchez. Y además, lo vimos el otro día, ¿no? La Puerta del Sol en Madrid se llenó. ¿Por qué? Bueno, se hubiera llenado de otra manera. Es decir, en Venezuela hay que recordar que hay 7, 8 millones de migrantes. Y en España habrá casi 500.000, medio millón. Y esos venezolanos que viven aquí
Zapatero los está regularizando muchos de ellos, a muchos de ellos. Por tanto, él juega esa doble baraja también, ¿no? Él es crítico con algunas cosas, pero sabe que esa persona vota. Entonces sería estúpido por parte de él tener algún tipo de iniciativa por el mero hecho de que María Corina no haya querido la Moncloa. No, no, no lo creo, no, no creo. Oye, Iñaki, y bueno, hablas de Sánchez y la regularización de inmigrantes venezolanos, pero quien no regulariza inmigrantes venezolanos es Donald Trump. Quitó el TPS para los venezolanos, para este estatus que había otorgado Biden a tantos miles y miles, y al mismo tiempo María Corina no tiene más que palabras maravillosas hacia él. Es cierto, ¿no? Que si sin Donald Trump y sin su gobierno, Nicolás Maduro no estaría hoy en prisión, pero realmente, y es un tema que yo he abordado en otro reportaje, es ¿hacia dónde va esta supuesta transición? Yo le escuchaba hace poco también a María Corina en una entrevista decir le preguntaban cuál era su plan para su vuelta a Venezuela, porque ella dice que va a volver muy pronto, y básicamente ella apela al sentir de los venezolanos que lo mismo que llenar un sol puedan salir a las calles a Venezuela a pedir unas elecciones libres. ¿Eso es un plan? ¿Realmente crees que de ahí podemos llevar a una transición seria? Porque el gobierno de Estados Unidos, la prioridad, todos sabemos cuál ha sido, los intereses petroleros. Y en estos momentos, Trump no tiene más que palabras maravillosas hacia Delcy Rodríguez y su gobierno. ¿Realmente tienen este gobierno de Estados Unidos interés en que haya una transición hacia la democracia en Venezuela? ¿Y qué va a hacer María Corina? Bueno, lo que el secreto es de María Corina es vender, pero yo creo que Trump, indudablemente, es el que manda y el que toma la última decisión, pero el que está llevando estos es el secretario de Estado, que es Marco Rubio, que se le oye poco con el tema de Irán y que seguramente en este momento está trabajando con el tema de Cuba y también con el tema de Venezuela. Y de hecho ya ha cambiado, había enviado una encargada de negocios para abrir la embajada en Caracas y lo ha cambiado por un diplomático más avezado y más resolutivo. Por tanto, ahí hay movimientos interesantes que están haciendo. Otro movimiento interesante es, yo creo que el discurso que le tienen que vender a Trump, es decir, usted quiere nuestro petróleo, ¿de acuerdo? Porque a mí me hace gracia que diga, no, no, es que Estados Unidos lo que quiere es el petróleo venezolano. Pues claro, como lo quiere Cuba y como lo quería Irán. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que Cuba lo chupaba y no lo pagaba. Y ahora, por lo menos, ahora Venezuela tiene un petróleo que lo está vendiendo y eso está viniendo bien para el país, porque le hace falta el dinero del petróleo, ¿no? Porque no tiene una economía diversificada. Pero le tienen que hacer comprender a Trump que la mejor manera de defender que el petróleo fluya, como dijo ayer María Corina, nosotros podemos pasar de 1 millón de barriles a 5 millones, que es una cantidad importante. Necesitamos para eso seguridad jurídica. La seguridad jurídica solamente se tiene que en democracia. Entonces, ¿que la democracia es ruidosa? Sí. ¿La democracia es controvertida? Pues sí. Pero es mucho más cómodo para Estados Unidos tener una democracia operante y válida y reconocida que no tener una Delcy Rodríguez que es tan responsable como Maduro de todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. Hasta que no se dé cuenta Trump de eso, pues indudablemente igual no abrirá la puerta, ¿no? Pero de alguna forma yo confío en que Marco Rubio lo tenga claro y bueno, a fin de cuentas vive en Miami, o es de Miami, Marco Rubio, y de orígenes cubanos, ¿no? Por tanto, él sabe cómo hay que llevar eso. Y tengo una cierta confianza de que al final Trump, cuando se dé cuenta que ha cometido un error inconmensurable con Irán, bueno, con el tema de Maduro, pues triunfó, porque fue espectacular como lo extrajo de donde estaba encerrado y ahora está en una prisión de Brooklyn. Por tanto, todo eso tiene consecuencias políticas y económicas dentro de poco. Em, Desde luego está todo por ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en esta transición? Yo no he tenido la tentación constantemente de compararlo, salvando las distancias porque cada caso es distinto, con la transición española. ¿Cómo es posible que en realidad en España, aunque fuera por iniciativa del rey, realmente las personas de un mismo régimen fueron los que impulsaron?
esa transición. O sea, Suárez era miembro del movimiento, líder del movimiento, Fraga, ministro de Franco, y todos ellos fueron protagonistas de una transición hacia una democracia y, en cierto modo, la impulsaron, ¿verdad? O formaron parte de ella. Eh, Sé que había presiones, estaba los atentados de ETA, estaba la presión popular, estaba la decisión del rey Juan Carlos. Pero realmente yo he podido ver también cómo realmente Delcy y el Rodrigato, ella y su hermano, hayan podido, en cierto modo, decir, bueno, lo que queremos nosotros es seguir aquí en el poder, salvar los muebles lo que podamos, no queremos tener el mismo destino que Maduro y si hace falta ahora hacernos los demócratas, lo vamos a hacer. ¿Crees que realmente van a poder tener éxito en perpetuarse en el poder y en cambiar el régimen y lavar la cara al régimen para seguir en el poder? Bueno, si tú sigues la transición política española, te das cuenta que Franco deja a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y le dice, todo está atado y bien atado. Me muero, pero ahí aquí os dejo. Bueno, y Juan Carlos de Borbón sigue con el mismo presidente de gobierno que tenía Franco, que era Arias Navarro. Ese señor recibe muchas presiones y no solamente de los partidos de la oposición española, sino fundamentalmente de los Estados Unidos, que le dice, oye tú, si quieres entrar en sociedad, tienes que democratizar el régimen. Y también de la Unión Europea. No olvidemos que hubo una presión de Giscard d'Estaing, de Willy Brandt, de personalidades alemanas, francesas, para democratizar el régimen. Y le quitan a los 6 meses, le quitan a ese presidente de gobierno y nombran a Adolfo Suárez, que era un personaje nada menos que el secretario general de la dictadura, del partido de la dictadura, que era una persona habilidosa y que le dan el encargo. Tú tienes que desmontar esto. El encargo lo recibe y lo hace. Y convoca elecciones, pues, en año y medio, ¿no? Porque Franco muere en noviembre y las primeras elecciones democráticas son en junio del año 77. En Venezuela todavía llevamos 4 meses todavía con Maduro en la cárcel. Y todavía hay que dar un cierto margen de confianza que el puchero se vaya poco a poco estabilizando. Y si Delcy Rodríguez tiene una cierta seguridad de que no le van a pasar la factura por lo que hizo en la época de Maduro, y hay una amnistía, como hubo en España una amnistía a todos, porque hubo una ley de punto final, ahí no se juzgó a nadie, ni a verdugos, ni a fusiladores, ni a encarceladores, ni a torturadores. En España, la magnífica transición española hizo borrón y cuenta nueva. ¿Puede ocurrir eso en Venezuela? Pues puede ocurrir. Y Delcy Rodríguez se puede convertir en un personaje, en una líder de la oposición chavista a María Corina cuando gobierne. Si aceptan las reglas del juego y si hay unas reglas del juego democráticas y unas elecciones libres. Está todo por ver, ¿no? Está todo cogido con alfileres, pero puede ocurrir. Pero, ¿qué tal si no hay elecciones realmente? O si vuelve a haber unas elecciones amañadas, solo que se han liberado a presos políticos, se han dado garantías legales para que Venezuela haga y cometa todos los requisitos de Estados Unidos en cuanto a política petrolera. Es que eso es, yo creo, una posibilidad que es real. Que Estados Unidos sea amigo de un nuevo régimen que simplemente tiene intereses distintos y que tiene una política distinta y esta vez es favorable a sus intereses petroleros. ¿No Sí. contemplas esa opción? No, porque Trump es un burro político y un tipo atrabiliario y un tipo que se levanta cada 2 por 3 diciendo una tontería mayor que la anterior, pero no es tonto. Y se da cuenta que esta situación se puede mantener un poquito de tiempo, pero no mucho tiempo, porque la oposición no va a permitir en ningún momento unas elecciones amañadas o unas no elecciones, como no las permitió en España. Es decir, hay momentos en que la situación está tan madura que es imposible mantener una situación de opresión, porque en Venezuela sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo toda la estructura del régimen con Diosdado Cabello al frente, cada vez más mal entonado, pero también es cierto que hay gente que ya está harta y que está presionando fuertemente para que esto se rompa de una vez y haya unas elecciones democráticas con observadores internacionales y con garantías, porque si no, no vale la pena. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo por tu análisis
y bueno, espero poder volver a hablar contigo en un futuro. Cuando quieras y a la orden, como se dice en Venezuela.